En el jardín del Edén, ahí comenzó la historia de Dios con la humanidad, la gracia caminando, Dios caminando con Adán y Eva. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y sabemos todos que de ahí se viene una historia donde si le dice el Señor, puedes comer de todos los árboles menos del árbol de la manzana, ¿se acuerdan? No, del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y conocemos la historia, Adán, Eva, Adán, una sola carne, desobedecen. ¿Y qué viene? Dios le dice a Adán, con el sudor de tu frente trabajarás, con el esfuerzo humano trabajarás, y la tierra fue maldecida. ¿Están de acuerdo conmigo? Eso viene en Génesis. En Génesis. Y la tierra fue maldecida. Y Dios le da una carga al hombre. Ahora con el sudor de tu frente trabajarás. Cuando comenzamos, Joca y yo, en estos ya casi 18 años de matrimonio, si algo hemos aprendido dentro de un matrimonio imperfecto, pero genuino, lo que hemos aprendido es caminar juntos en armonía. Realmente en mi casa no se escuchan gritos, gritería y demás. No es que mi matrimonio sea perfecto, no. Pero nos hemos puesto de acuerdo. Como todo matrimonio hemos tenido nuestras discusiones, nuestras diferencias, pero al fin tratamos de llegar a un acuerdo, y eso es lo que ha sido el resultado de estos años de casados. Y el papel que Dios le da a la iglesia, no al varón, es el varón provee a su mujer, el varón provee a su casa, y la mujer que trabaja está muy bien, está perfecto la mujer que trabaja, pero el que debe proveer, según la palabra de Dios, ¿quién es? El varón provee los que son casados, provee a su esposa, a su mujer. Amén. Hay un orden, todo es un orden. ¿Por qué comento esto? Porque Jesús es ahora el novio de la iglesia. Es el novio de la iglesia, y hemos visto en estos últimos domingos lo que es la gracia. Y la gracia molesta a fariseos, molesta a fariseos. ¿Por qué? Porque la gracia no requiere nada del esfuerzo humano para que opere. Pero entender la gracia, yo pensé que era más fácil de lo que yo podía pensar, pero la gracia es tan práctica, pero la verdad es muy difícil de entrar a la gracia. Es muy difícil. Yo preguntaba al Señor semanas atrás, ¿por qué hay mucha gente de la iglesia enferma en general? No estoy hablando de Veraca. ¿Por qué hay gente enferma? ¿Por qué hay gente que se ha suicidado? ¿Por qué hay gente deprimida? ¿Qué está pasando? Y el Señor me decía que creer correctamente produce poder para vivir bien. Creer correctamente produce poder para vivir bien. Y eso es pegado a la gracia. Sí, la gracia. Fuimos formados en una cultura donde tenemos que esforzarnos bastante para lograr lo que queremos, nuestros sueños, lo cual lo podemos hacer. Pero la gracia opera totalmente diferente. Pero ¿qué neutraliza la gracia? La ley. La ley neutraliza la gracia 100%, iglesia. Hay caminos cortos, decimos hay caminos largos, pero les digo una cosa, sí hay caminos cortos, y esa es la gracia. Pero para entrar en la gracia vamos a terminar con esta serie de domingos lo que es la gracia. Y yo les comentaba que cuando Dios le dice a Adán, con el sudor de tu frente, y esta tierra será maldecida, ahí se separa, hay una maldición por la desobediencia. Y quizá tú aprendiste que para ser bendecido tienes que obedecer, pero hoy te digo que no es así. Pablo, me estás cambiando toda mi estructura de mente en esta tarde. Sí, la ley te decía, no hagas esto, no hagas lo otro, sino
hay consecuencia. Acuérdate que la ley que demanda, pero la gracia que hace, provee justicia de tus obras, ¿verdad? No tus obras, no tu fuerza. Ahora yo obedezco, pero obedezco de otra manera. Y voy a agarrar mi iPad, perdón. Qué maravilloso. ¿De dónde voy? Pongamos un enfoque correcto en esta maravillosa tarde. En Romanos 6:14 dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿No estáis bajo qué? Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, porque no estamos bajo la ley, estamos bajo. Pero ¿qué es la gracia? Pablo dice en Gálatas 5:18, pero si sois guiados por el Espíritu, Gálatas 5:18, porque si sois guiados por el Espíritu, ya no estamos bajo la ley. ¿Qué es la ley? Ya lo hemos hablado varios domingos. La ley, los mandamientos, cumplir los mandamientos, ¿sabes? Te voy a leer en Éxodo 28:38. Éxodo 28:38 dice: y estará sobre la frente de Aarón, y llevará Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas. Las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieren consagrado en todas sus santas ofrendas, y sobre su frente estará continuamente para que obtenga gracia delante de Dios. Estamos hablando del sumo sacerdote en el Antiguo Testamento. El sumo sacerdote llevaba en su cabeza lo que son, el sumo sacerdote tenía que llevar pensamientos puros, santos, nada de pecado en sus pensamientos. Y el sumo sacerdote entraba al lugar santo y luego al lugar santísimo, que era una carpa que Dios le dijo a Moisés que hiciera, y ahí estaban los 10 mandamientos, las tablas de la ley, estaba, ¿qué más estaba? Las tablas de la ley, ¿qué más estaba? No escucho. La vara de Aarón, ¿y qué más? Entonces el sumo sacerdote, para que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, tuviera favor delante de Dios, había un intermediario que era el sumo sacerdote que entraba al lugar santo. Fíjense, el sumo sacerdote tenía que ser santo, porque si el sumo sacerdote era santo, todas las ofrendas y toda la gracia, todo el favor de Dios lo aceptaba Dios al sumo sacerdote, y por ende bendecía a la nación. Por el sumo sacerdote Dios bendecía al pueblo que sacó de la esclavitud de Egipto, donde le dijo: vas a pasar por un proceso nada más, un viaje de 40 días, pero ese viaje de 40 días, ese desierto se convirtió en 40 años. Ya sabemos todos esa historia terrible, porque el propósito de Dios en esa generación se fue para abajo y no entraron a lo que Dios les había prometido. No por culpa de Dios, no fue culpa de Dios. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dice y Él cumple, Él lo hace. Pero entonces el pueblo lo sacó a la libertad, y Dios todo el tiempo quería bendecir a su pueblo. Pero había un intermediario, el sumo sacerdote. Tenía que llevar su mente limpia. Yo te pregunto ahorita, en esta tarde, ¿cómo están tus pensamientos? Sé bien sincero con Dios. ¿Cómo están tus pensamientos? A veces venimos, estando en la iglesia, estando alabando, y vemos a la hermanita que pasa, y hay gente que nada más está observando, criticando, juzgando. Y una de las cosas que a mí en lo particular me molesta mucho es cuando la gente critica y juzga. Sí,
A mí en lo particular es algo que me molesta, me aparto, pero hay gente que nada más se sienta a observar. Y eso es terrible, eso es delicado, porque estamos viendo la paja ajena. ¿Cómo están tus pensamientos? A veces estamos alabando aquí en el lugar santo, estamos alabando y esa hermana nada más viene aquí para conseguir novio o para conseguir, no sé, es un ejemplo. No estoy diciendo que eso pase, pero dice Aarón, el sumo sacerdote, tenía que tener sus pensamientos puros. Lo voy a leer una vez más. Y llevaron las faltas cometidas en todas las cosas santas, aún las faltas cometidas en todas las cosas santas. Las faltas cometidas dentro aquí. Aarón tenía que llevar todo eso, toda esa carga como sumo sacerdote. Maravilloso, Jesús. Pero la ley, ¿qué hace la ley? Demanda: si no haces esto, ¿qué? ¡Sas! Toda la ira de Dios cae sobre ti. Pero la gracia, iglesia, quiero que esto quede bien claro. Líderes que enseñan, enseñan esta línea que yo estoy enseñando en esta tarde. La ley demanda, pero la gracia, ¿qué? Provee. Y nos enfocamos en el pecado, en el primer Adán. Yo no tengo que decirles que son pecadores, yo no tengo que decirles que yo soy pecador. ¿Verdad que lo sabemos? Mi culpa no, yo nací, yo nací chiquitito y era santo, era puro y casto. Estaba chiquitito cuando nací. Yo no fui culpable de lo que hizo Adán en el jardín del Edén. Mas sin embargo, esa desobediencia de Adán trajo ¿qué? Trajo maldición y trajo pecado, por consecuencia muerte. Y esa maldición cayó sobre nosotros. Y ahora pecamos, no porque tengamos pecado, sino porque recibimos pecado y somos pecadores. Por eso pecamos. Pero el primer Adán o el Adán fue lo que ocasionó. Por eso allá en el cielo yo creo que Adán tiene una casa de seguridad con bardas de 3x3, para que cuando lleguemos nadie pueda llegar a la casa de Adán, porque todos queremos. Pero no, allá ya no vamos a hacer otro rollo. Entonces, mis pensamientos, ¿cómo son hoy en día? Vamos a continuar. Esta es una introducción del tema. La predicación se llama ¿Cómo es Él? En las redes sociales ahí viene ¿cómo es Él? Y vamos a leer, si me acompañan, vamos a leer en Romanos 16, 25. Romanos 16, 25, versión Reina Valera. Mientras usted lo busca, no sé si recuerde que los discípulos, cuando Jesús es crucificado, aquel día viernes, los discípulos se fueron y se escondieron porque estaban muy asustados. Tenían miedo los discípulos, tenían miedo porque de ser perseguidos, de ser asesinados. ¿Sí recuerdan eso? Se fueron al aposento alto, y ahí estaban reunidos los discípulos, asustados, llenos de miedo. A veces tenemos una enseñanza en la que pudiéramos pensar que porque tenemos miedo y porque tenemos temor, Dios no se acerca a nosotros. Sabemos que Dios es 3 veces santo, la estrella resplandeciente de la mañana, el sol de justicia, el autor y consumador de la fe. Pero Jesús vino encarnado, Dios vino encarnado en Jesús. Amén. ¿Si están de acuerdo conmigo? Dios se encarnó en Jesús, y Jesús en persona se acercó a la gente siendo santo. Él era santo. Y en el aposento, en medio de mucho miedo, Jesús se aparece en medio de los discípulos y les dice: Shalom, Shalom. Les dice: paz. La paz sea
en ustedes. Jesús se aparece en medio del miedo. En Apocalipsis dice, Apocalipsis 16 clasifica Apocalipsis los pecados y dice que los que tienen miedo y los incrédulos no heredarán el reino de los cielos. Y esos dos pecados están antes del adulterio, de la fornicación. Dice que el miedo, y no entrarán, no heredarán el reino de los cielos. En Apocalipsis 16 dice eso. ¿Y por qué hablo esto? Porque miren, Caín y Abel. Caín asesinó a Abel. ¿Quién asesinó a Abel? Caín. Y los dos, siendo adoradores, presentan una ofrenda delante de Dios. Y una ofrenda, la de Abel, es un cordero que le presenta a Dios. Y Caín le presenta una ofrenda de la tierra, una ensalada de la tierra, que representa mi esfuerzo humano, mi humanidad, mi esfuerzo, y se la presenta a Dios. Pero Dios no aceptó la ofrenda de Caín, sino aceptó la ofrenda de Abel, por representar un cordero que tenía sangre, y acepta la ofrenda de Abel. Mas sin embargo, Caín lo asesina, y asesina a su hermano. Fue el primer asesinato en la Biblia. Y a pesar de ese asesinato, Dios se acerca a Caín y le habla y le dice: ¿dónde está tu hermano? Dios se acerca. Y a veces, yo les explicaba, a veces queremos encontrar métodos de cómo escuchar la voz de Dios. Los 7 pasos para escuchar la voz de Dios. Los 3 pasos para escuchar la voz de Dios. Los 5 pasos para escuchar la voz de Dios. Cuando Dios te habla por medio de la palabra de Dios, Dios te habla por medio de la predicación. Amén. Y además leímos ahorita, si sois guiados por el Espíritu, ya no estamos bajo la ley, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. El Espíritu es revelación de la palabra. Revelación. Una revelación significa de algo que estaba escondido y fue sacado a la luz. Y vamos a comenzar con esta cita que les di en Romanos, ¿qué? 16, 25. Y Pablo dice: y al que puede confirmaros, según Pablo dice, mi evangelio. ¿Qué dijo Pablo? Mi evangelio. Porque a Pablo se le fue revelado la gracia. A Pablo se le revela, dice, mi evangelio. Y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. O sea, es decir, iglesia, Jesucristo, su gracia no fue manifestada en el Antiguo Testamento, se revela a Pablo. Por eso Pablo dice, mi evangelio. Pablo fue criticado porque a Pablo le decían: entonces Pablo, estás diciendo que peque. Y Pablo decía: en ninguna manera he dicho que pequen. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Lo que pasa es que el evangelio está enfocado en el pecado, pero no está enfocado en el favor y el amor de Jesús. Está enfocado en el pecado, pero la gracia se enfoca en el amor de Jesús. Por eso la gracia es más complicado de entender de lo que podíamos pensar. Porque cuando estás en la gracia, crea algo en otras personas. Y si lo crea, iglesia, porque pueden decir: ¿cómo, Pablo? Yo con tantos años de trabajo en el ministerio, y tú con tan solo apenas en julio 2 años de iglesia, la iglesia ha crecido. Le digo, es que eso es la gracia de Dios. La gracia no requiere un esfuerzo humano. Ahora, no estoy hablando de ser flojos y de no trabajar, sino de ser guiados por el Espíritu. Ser guiados por el Espíritu. Por eso Salomón fue el hombre más sabio de la tierra. Pero Salomón, cuando Dios le pide la sabiduría, si le sigues leyendo, aparecen los consejeros de Salomón. Por eso Salomón escribió: en la multitud de consejeros está
la sabiduría, Dios lo rodeó de eso. Pero ahora a nosotros se nos ha dado el Espíritu Santo dentro de nosotros. Jesús es más sabio porque es Dios mismo, y por eso en Gálatas nos dice, guiados por el Espíritu. Amén. Entonces, este evangelio se había mantenido oculto, iglesia. Se había mantenido oculto para este tiempo. El tiempo de la revelación de su gracia. Porque su palabra dice, mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Sigo leyendo. Pero que ha sido manifestado, ¿cuándo? Ahora. ¿Cuándo ha sido manifestado ese evangelio de la gracia? Ahora, decía Pablo, ahora. Y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan la ley. Para que obedezcan la ley. No, vamos a leer bien. ¿Qué dice? Para que obedezcan a la fe. El justo por la fe vivirá. Antes, en el Antiguo Testamento, la clave era obedecer para que Dios te bendijera. Pero en la gracia no. En la gracia yo obedezco. Señor me bendice, yo obedezco. La mujer samaritana, acuérdate que hemos estado viendo, tomó de Jesús esa agua viva. Jesús le dio su agua viva, enalteció a Jesús. Jesús ya no tuvo hambre, Jesús le dio su agua. Y Jesús se enfrentó y confrontó lo que ella estaba viviendo en pecado. Y ella fue transformada por el amor, no por la ley. Amén. Eso lo leímos, estoy subrayando lo que vimos semanas atrás. Entonces viene algo aquí, que obedezcamos a la fe. ¿Pero cuál fe? ¿De qué fe me estás hablando? ¿De qué fe? Nuestras estructuras, informaciones mentales acerca de Jesús y del evangelio es obedece, si no paz, castigo, no matarás, no esto, no lo otro, porque si no, castigo. Amén. Pablo, ¿están asustados? ¿Están contentos? Porque les estoy trayendo una buena noticia. Pero el enemigo se ha introducido y quiere introducir la ley de nuevo, porque sabe que si introduce la ley va a neutralizar la gracia. Cuando vivimos en la ley, neutralizamos la gracia. ¿Qué es la gracia, Pablo? La gracia, ¿qué es, iglesia? Es el favor de Dios hacia la iglesia. Es el amor de Dios hacia la iglesia. La gracia ha sido asignada a nuestras vidas no para hacer lo que me dé mi regalada gana. Es para cumplir la asignación que Dios tiene para mi vida. Para eso es la gracia. La gracia. Entonces yo obedezco ahora por gracia, no por ley, sino por gracia, porque el Señor me ha bendecido. Yo tomé de Jesús y yo obedezco por gracia, porque obedezco a la fe, no a la ley, obedezco a la fe. ¿Pero qué es la fe? La fe, wow, excelente pregunta. ¿Qué es la fe? Y el enemigo se introduce en mis pensamientos, en voces, para que entren esas voces a mi mente y haya una desviación mental, y haya un castillo y una fortaleza mental, una estructura de creencia errónea, equivocada, pensando en la ley, pensando en la carne, haciendo justicia, convirtiendo yo a mis fuerzas, a mi manera. Y por eso está el estrés, por eso se agobia, por eso se acaban las personas, por eso salen enfermedades, porque estamos en la ley, porque tiene que ser así, porque debe ser así, porque así está establecido, porque así está hecho. Pero la gracia no es así. Mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Descansa, Pablo. Hoy se van a romper cadenas en vidas, en estructuras, en mentes, pero solamente si tú quieres. Entonces Satanás introduce pensamientos en nuestra vida. Ya ves cómo
Tu esposa te contesta, Pablo, ¿ya ves cómo no te valora? Sí, cierto, no me valora. Y el enemigo trae esas voces de que, ya ves, Pablo, unos nacieron con estrella, pero tú naciste estrellado. Todo me sale mal, no sirvo para nada. Esos pensamientos son del enemigo, poniéndote en tu mente para que tú creas esos pensamientos. Esto es una batalla diaria, iglesia, es una batalla de todos los días. Por eso yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa lo otro? ¿Qué está sucediendo en general? Porque no estamos creyendo bien, correctamente. No es posible. Creemos en un Dios sobrenatural. Dios es sobrenatural. ¿Estamos de acuerdo? Creemos en la sanidad, creemos en la gracia, creemos en la misericordia y en el favor de Dios. Amén. Porque está establecido, está en la Biblia. La letra mata, pero el Espíritu vivifica. Es revelación. Entonces, nuestra resistencia más grande, en la cual debemos permanecer ante esos pensamientos de día a día, donde vienen esos pensamientos de que yo no sirvo para nada, yo me condeno, yo me juzgo, yo me equivoqué, y se me va creando una carga en mi espalda tremendo, que después el enemigo nos juzga. ¿Sí sabías tú que nos acusa? Perdón, el enemigo nos acusa. ¿Sí sabías tú eso? Nos acusa en nuestra mente. Nos acusa en nuestra mente. Él ya no puede acusarnos delante de Dios, porque Jesucristo fue crucificado una sola vez y para siempre. Él ya pagó nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Él ya pagó eso, ya lo pagó. Pero el enemigo sabe que ahí no puede obrar, pero sí puede obrar en la mente del ser humano. Ahí sí lo voy a atacar, ahí sí voy. Pero en Santiago dice, resistid al diablo, ¿y qué? Y el diablo huirá de vosotros. O sea, hay una manera de que el diablo huya de nosotros. Claro, resistiendo. ¿Cómo? Ignorando los pensamientos. Yo te doy un ejemplo. Imagínate una muchacha que va pasando arreglada enfrente de unos albañiles que están construyendo una casa. ¿Qué van a hacer los albañiles? Van a voltear a verle. ¿Qué le van a decir? Le van a chiflar y le van a decir cosas. ¿Estamos de acuerdo? No generalizo, pero ¿estamos de acuerdo? ¿Cuál es el nivel más alto de resistencia para que esta mujer no se enganche con ellos? Ignorar. Yo no soy responsable de lo que escucho. Yo no puedo estar en mi trabajo rodeado de gente que habla malas palabras todo el día. No soy responsable de lo que escucho. Ellos sabrán. Yo soy responsable de lo que recibo en mi mente y entra en mi mente. Así es el enemigo. El enemigo va a estar diciéndote, ya ves, fracasado, eres un sentido, y lo peor de todo es que no lo creemos, y nos juzgamos, nos criticamos, y después estamos todo el día que cometemos un error y todo, el enemigo quiere que nos sintamos mal nosotros mismos. Eso es lo que quiere el enemigo, que nos sintamos acusados todo el tiempo. ¿Por qué? Porque él sabe que hemos pensado lo siguiente, ¿sabes? ¿Cómo te portaste en la semana? Yo te pregunto, ¿te portaste bien? ¿Te portaste bien? Porque si te portaste bien, hoy vas a escuchar la voz de Dios. Porque si te portaste bien, hoy vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Porque si te portaste bien, hoy vas a ver el favor de Dios. Amén. Pero ¿qué pasa cuando te portes mal? Toda la ira de Dios y el castigo va a caer sobre ti y te vas a sentir fatal. Ya me emborraché, no me quería emborrachar, ya me emborraché. A Pablo le malinterpretaron este evangelio, mi evangelio. Por eso le decían, entonces vas a decir que peque, y Pablo le decía, no, para nada. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. La gracia nos enseña, y yo les comenté en estos días y domingos pasados, que la gracia es para los maduros. La ley era antes obediencia de siervo, pero ahora es obediencia de hijo. Amén. Obediencia de hijo. Obedecemos porque somos hijos, porque es nuestra casa.
porque es nuestro. Dos diferentes tipos de obediencia. Maravilloso, maravilloso Jesús. Pero en Romanos 5:20, te lo leo rápidamente, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, ya lo hemos visto, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y Romanos 5 dice también 19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores. Híjole, aquí viene algo tremendo, iglesia, tremendo, porque ni tú ni yo merecíamos ser pecadores, pero lo somos por un hombre, el primer Adán. Pero en Romanos 5:19 leemos que por la desobediencia de ese Adán vino el pecado y la muerte sobre nosotros. Pero, ¿qué crees? Vamos a leerlo. Así también, por la obediencia de uno, Romanos 5:19, por la obediencia de ¿quién? De Jesús, los muchos serán constituidos justos. Somos justos delante de Él por su obediencia. Por su obediencia. Entonces mi obediencia ni me acerca ni me aparta más a Dios. Lo que me acerca es la obediencia de Jesús. Jesús me acercó al Padre. Por eso el sumo sacerdote decía en el Antiguo Testamento, Aarón, el sumo sacerdote, entraba, se purificó, se preparó mucho tiempo, porque él sabía, si me acepta el Padre, entonces toda la gracia de mi Padre, toda la misericordia, todo el amor va a ser para mi pueblo. Pero si me rechaza, toda la ira de Dios va con mi pueblo. Se maldijo la tierra por la desobediencia. Se maldijo. Pero acompáñenme a Lucas 22:44. Lucas 22:44. Reina Valera, te lo voy a leer en Reina Valera. Entonces, mientras lo buscas, ¿qué es lo que va a determinar tu santidad y tu justicia? Que te portes bien, amén. No hay que malinterpretar esto, Por eso digo, la gracia es para maduros. No estoy hablando de licencia para pecar. No. Creo que sí me estoy explicando bien. Díganme por favor, iglesia, si me estoy explicando bien. Es que hay cadenas de gente que no se ha perdonado y se está culpando ahorita de muchas cosas en sus propias vidas. Por eso hoy vas a ser libre. Vas a ser libre de esas cadenas. Solo si tú quieres. Solo si tú quieres. En la obediencia de Jesús, ahora yo soy aceptado. No en mi obediencia. Yo no puedo cumplir las expectativas de Dios. Son muy altas. Yo no puedo cumplir los 10 mandamientos. Yo soy una persona tan vulnerable como tú. Nada más que yo estoy acá arriba, pero soy igual de vulnerable como tú. Y también me equivoco. Pero la obediencia de uno me hizo justo. No por mi obra. No es mi obra. Es su obra. Su obra. Entonces el sumo sacerdote Aarón dice, y sobre su frente estará continuamente para que obtenga gracia delante de Dios. Sobre su mente. Aarón tenía un escrito en su vestidura sacerdotal, en sus piedras, en el pectoral, en los hombros. En el pectoral tenía grabado los nombres de las tribus de Israel. ¿Sabes? Eso representa que Jesús tiene grabado tu nombre. Jesús tiene grabado tu nombre. ¿Sabes? Dice la palabra que Él ha proporcionado el espíritu a las almas. ¿Están de acuerdo? ¿Ya llegaste ahí? El Dios de los espíritus, Dios da el espíritu para nuestras vidas y por eso tenemos vida. Amén. Todos nuestros nombres, iglesia, están escritos en el libro de la vida. Todos.
Dios nos escribió porque nos creó. Pero solamente aquel que lo reciba, que no lo reciba, entonces va a ser borrado su nombre, según dice en el libro de Apocalipsis. Prendan las luces, ¿no? Generales, por favor. Wow, ya los veo. El sumo sacerdote tenía que llevar un nombre en su mente: santidad. No podía tener otra cosa. Y vamos a Lucas 22:44, que dice: y estando en agonía, ¿quién? Jesús. Estando en agonía, Jesús, dice, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre. ¿Se acuerdan de la película La Pasión de Cristo? ¿Cómo comenzó la película? En el huerto de Getsemaní. ¿Dónde empezó la maldición? En el jardín del Edén. Y ahora estamos en el Getsemaní. Estamos en ese huerto de Getsemaní, en el jardín. Entonces dice, estando en agonía, oraba más intensamente y su sudor era como grandes gotas de sangre que corrían hasta la tierra. Dice, que caían hasta la tierra. Su sangre, iglesia, cayó ¿en dónde? Iglesia, ahí venía el segundo Adán. El segundo Adán. La tierra fue maldecida, pero ahora la tierra está siendo santificada, redimida por la sangre de Jesús. Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia. No vino a darnos muerte, no vino a darnos enfermedad, no vino a darnos depresión, no vino a darnos amargura. No. Entonces no estamos creyendo correctamente, porque creemos que por mi comportamiento me gano el favor de Dios, me gano la gracia, me gano la misericordia, me gano que Dios me bendiga por mis obras de obediencia. No, no son mis obras de obediencia, es la obediencia de Jesús en mí. Por eso yo les decía, somos la justicia de Dios en Cristo. ¿Cuál es mi obediencia a la fe? Esa, que yo crea en la obediencia que Jesús hizo por mí, que Jesús hace por mí, no mi obediencia. Y esto es clave, porque todo gira alrededor de Jesús, todo gira. Y entonces vamos a leer, acompáñame a leer la carta de Juan, Primera de Juan 4:17. Primera de Juan 4:17. Primera de Juan 4:17. Primera de Juan 4:17. ¿Ya lo tendrán? Jesús se presenta con estos hombres temerosos y les dice a sus discípulos: Shalom, shalom, la paz sea sobre ustedes. Shalom. Jesús le da a la mujer samaritana agua viva, agua de vida. Jesús sanó leprosos. Jesús, imagínate, Mateo era recaudador de impuestos, ¿se acuerdan? Y un recaudador de impuestos era alguien que transeaba a su propio pueblo porque trabajaban para los romanos. Mas sin embargo, Jesús, ¿a quién llamó? ¿Con quién se acercó? Pues se acercó con Mateo. O sea, Jesús se acercó, la gracia se ha venido a acercar a nosotros, iglesia. Ya tienen Primera de Juan 4:17, dice: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos ¿qué? Confianza en el día del juicio. Pues como es Él, así somos nosotros en este mundo. Y te lo voy a repetir otra vez. Pues como es Él, así somos nosotros en este mundo. Está hablando en un tiempo presente. No como era Jesús, no como era en la tierra. No, como es Él, como es Él. Ahorita Jesús tiene todo el favor, toda la gracia de Dios,
todo el favor de Dios, porque es el sumo sacerdote ahora. Él tuvo entrada una vez y para siempre. Ahora Él llevó esos pensamientos que llevaba el sumo sacerdote. Él llevó su obediencia perfecta en el conocimiento de Él. Su perfecta voluntad la cumplió Jesús. Los pensamientos correctos Él lo llevó una sola vez y para siempre. Una sola vez y para siempre. Es tener la conciencia. Entonces Dios le ha dado a Jesús todo el favor, toda la gloria, toda la provisión, toda la sanidad, todo el poder. Como es Jesús, como es Él, ¿quiénes somos? Nosotros. Hoy te doy este tip para que te lo lleves. Hoy te vas a llevar ese tip. ¿Estás enfermo? ¿Estás necesitado? ¿Estás depresivo? ¿Estás roto? ¿Estás quebrado? Entonces a partir de ahora vas a decir: ¿cómo es Él? Soy yo. Amén. Y esa palabra se te va a revelar y se va a hacer vida en tu vida. Y ahora sí, entonces en Cristo las bendiciones me alcanzarán. En Cristo soy más que vencedor. En Cristo Él ensancha mi territorio. En Cristo Él me pone por cabeza y no por cola, porque es en la obediencia de Cristo. En Cristo, en la obediencia que Él hizo, Él la hizo. Yo no podía cumplirla, no son mis obras, porque ahorita cumplo y mañana no. Pero en la obra, en la obediencia de Jesús yo permanezco y creo, y en Él soy santificado. En Cristo. Aleluya. Aleluya. En Cristo. Solamente en Él. No está mal si tú vienes a buscar tu milagro. Está bien. No está mal. Pero yo te recomiendo algo mejor que el milagro. Jesús. Él lloró, Él sufrió en el Getsemaní, pero su sangre nos redimió. Esa tierra maldita, ahora donde tú vayas, eres de bendición. Lo que tú pises es tuyo. Es tuyo. Pídeme a las naciones y yo te las daré. Estamos tan limitados porque tenemos un nivel de creencia o una estructura mental, porque dice que las armas de nuestra milicia no son ¿qué? No son carnales. Las armas de nuestra guerra diaria no son carnales, iglesia. El enemigo quiere que entre la ley, que entre la carne para neutralizar su poder. Pero no son. Las armas son para derribar esas fortalezas mentales de estructuras que me crearon, donde yo tenía que hacer tantas cosas para que Dios me bendijera. Pero no, iglesia. Él ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Ya nos bendijo Jesús. Ya somos bendecidos. Como es Él, somos nosotros.